Las 5 crueles y despiadadas mujeres asesinas en serie. Número 1. Belle Guns, la viuda negra. Asesinaba a su familia por dinero. Al asesinar a su familia cobraba los seguros de vida. En 1884 se casó con su primer marido, Max Sorensen, con el quien tuvo 4 hijos. Tiempo después, los 2 primeros murieron supuestamente por colitis, síntomas que se asocian al envenenamiento. Ambos hijos tenían seguros de vida con Belle como beneficiaria. En 1900 muere su primer marido. La autopsia sugirió que fue por envenenamiento, pero Belle habló con su médico y declaró que fue por insuficiencia cardíaca. La mujer cobró una compensación económica. Con el dinero compró una granja en Laporte, donde se mudó con los 2 hijos que aún le quedaban para emprender una nueva vida. En 1902 se vuelve a casar con Peter Guns y él tenía 2 hijas. Una semana después de contraer matrimonio, la hija menor muere en extrañas circunstancias. Solo un tiempo después todos habían desaparecido. Dijo que su marido había muerto debido a un accidente. Una máquina picadora de carne le cayó en la cabeza y murió al instante. Esto hizo levantar sospechas, entonces cambió su estrategia. Belle Guns contactaba a hombres por medio de periódicos, donde hacía anuncios matrimoniales para poder establecerse juntos. Guns les aseguraba por carta que el candidato era el hombre de su vida, pero tenía que llevar una gran suma de dinero para poder establecerse juntos. Una vez que el hombre llegaba a su granja, era asesinado y descuartizado por Belle Guns. Para deshacerse del cuerpo, los envolvía en sábanas y los enterraba en su propia granja. Lo interesante es que a Belle Guns no pudieron atraparla. No fue encarcelada porque encontraron a una mujer con las mismas cualidades físicas, mas estaba sin cabeza, aunque la policía recibió múltiples avisos de posibles avistamientos. El final de Belle Guns es un misterio. Número 2. Alice Mitchell, la monja malvada. Alice ha sido descrita como el peor asesino en serie de Australia. En 1907, la mujer de Perth fue arrestada por el asesinato de Adele Booth, de 5 meses. Si bien el juicio se trataba de la muerte por un bebé, los procedimientos revelaron que 37 bebés habían muerto al cuidado de una mujer, Alice Mitchell, durante un periodo de 6 años, lo que llevó a titulares que sugirieran que podría ser la peor asesina en serie de Australia. Alice dirigía una granja de bebés, la práctica de aceptar la custodia de un bebé simplemente para generar ingresos, pero no necesariamente para cuidarlos. La mayoría de los bebés que recibió Alice pertenecían a madres solteras, que no pudieron quedarse con sus bebés debido a la necesidad de regresar al trabajo. A los niños que cuidaba los maltrataba y los dejaba morir de hambre. Por desgracia, por falta de pruebas, puesto que no se encontraron los cuerpos de los niños, fue condenada a solo 5 años de prisión. Número 3. Leonarda Cianciulli, la jabonera de Correggio. Hacía jabones con el cuerpo de las víctimas y con su sangre postres. Leonarda Cianciulli fue concebida por una violación y su madre fue obligada a casarse con su violador para guardar las apariencias. Su madre se encargó de que su infancia fuera un infierno. Fue criada en un ambiente de violencia y agresiones, tanto así que intentó quitarse la vida en 2 ocasiones a muy temprana edad. En 1914 conoció a Rafael Pansardi, con el quien se casó para escapar de aquel infierno. Leonarda se obsesionó con ser madre, quedó embarazada en 17 ocasiones, pero en el transcurso perdió 13 hijos, 3 en procesos abortivos, mientras que los otros 10 fallecieron poco después de nacer. Los 4 que lograron sobrevivir fueron todo para ella. Los sobreprotegía tanto que deseaba librarlos de la maldición que su madre le había hecho. Pero todo ocurrió cuando uno de sus 4 hijos, Giuseppe, decide combatir en la Segunda Guerra Mundial. Leonarda prácticamente enloqueció y para evitar que su hijo muriera ofreció sacrificios humanos. Debido a sus supersticiones, invitaba a las vecinas para leerles las cartas, ayudarlas a encontrar trabajo, el amor de su vida o simplemente para tomar el té o una copa de vino. En la bebida que ofrecía le agregaba un somnífero. Cuando la víctima la tomaba se quedaba dormida, entonces la asesinaba de un hachazo, descuartizaba los cuerpos y los restos los vertía en una cacerola en la que agregaba unos 7 kilos de sosa cáustica y después de remover muy bien la preparación los añadió sobre moldes para hacer jabones. En cuanto a la sangre, la colocó en un hueco para esperar a que se coagulara, la metía al horno para que se secara y posteriormente elaborar pasteles que compartía con sus vecinas. Número 4. Aileen Wuornos, la damisela de la muerte. Wuornos fue la primera asesina serial de Estados Unidos. Uno de los detectives que investigaba sus crímenes la definió como la primera depredadora femenina. La infancia de Wuornos fue un auténtico infierno. Wuornos no conoció a su padre, quien fue condenado por violación de niños y supuestamente se suicidó en la cárcel. Su madre biológica la abandonó a los 4 años, dejándola a ella y a su hermano a cargo de sus abuelos. Aileen sufrió malos tratos y abusos sexuales de parte de su abuelo y fue violada por un amigo de él, del cual dio a luz a un hijo a los 14 años al que dio en adopción. Wuornos fue responsable de 7 asesinatos y todos de la misma manera. Aileen Wuornos ofrecía sus servicios como sexoservidora en las carreteras de Florida. Una vez que llegaba con el cliente en una zona desierta donde nadie podía verlo, sacaba su calibre 22 y les disparaba en el pecho múltiples veces. Arrojaba sus cuerpos desnudos con condones encima y les robaba sus cosas. Wuornos fue detenido el 9 de enero de 1991, donde admitió los asesinatos y argumentando en su defensa que cometió los crímenes en defensa propia. En su juicio aseguró que todas sus víctimas la habían violado o habían intentado hacerlo. La tipología
tipología de la víctima eran de hombres de mediana edad entre 40 y 60 años. Esto podría suponer que los hombres que asesinó les recordaba a su abuelo, quien había abusado de ella. Déjenme saber su opinión en los comentarios. Número 5. Juana Barraza, la Mataviejitas. Cuando Juana era niña, su madre la vendía para que abusaran sexualmente de ella a cambio de alcohol. Esa experiencia dramática fue motivo para que se convirtiera en asesina. Al crecer, se dedicó a la lucha libre, con el sobrenombre de la Dama del Silencio. Y fue gracias a esto que no la podían atrapar. En la década de los 90, un sujeto comenzó a asesinar mujeres de la tercera edad, y todos con el mismo modus operandi. Se disfrazaba de enfermera o asistente social, y una vez que se ganaba la confianza de sus víctimas, entraba a sus casas y los estrangulaba con un estetoscopio o un cordón, o eran asesinadas a cuchilladas después de un golpe en la cabeza. Por último, robaba sus cosas y escapaba. Los asesinatos se los atribuían a un hombre que se hacía pasar por mujer. Debido a la brutalidad de los crímenes, las autoridades pensaban que debía ser un hombre, pues era impensable que una mujer podría ejercer tal sadismo. Cuando atraparon a Juana Barraza tras ser vista en su último crimen, todos se preguntaban el por qué. Ella confesó que era una venganza hacia su madre. Las ancianas representaban a su madre, quien al asesinar obtenía su venganza por todo el daño que le había hecho. Si les gustó el video, por favor denme un pulgar arriba y compártanlo con sus amigas y amigos.